Bien, buenos días a todos. Va a presentar hoy su proyecto Rubén, por fin. Vale, va a actuar como tribunal. Alberto es el director del área de fotografía de la carrera, Tony es el director del área de diseño de la carrera de diseño gráfico y yo en calidad de director de toda la parte de diseño. Rubén, sin más, luego... Las combinaciones, al igual que en un rompecabezas, han sido siempre el aspecto más interesante del ajedrez. La razón se debe a que las combinaciones hacen posible que el ajedrez sea más que un ejercicio matemático con una carencia de vida. Ellas son la poesía. Son al ajedrez lo que la melodía a la música. Ellas representan el triunfo de la mente sobre la materia. Buenos días, bienvenidos a mi presentación del proyecto final de carrera. Mi nombre es Rubén y esto es Cubes. Los movimientos que acaban de ver pertenecen a una de las partidas más espectaculares de la historia del ajedrez, la siempre viva, en la que Andersen, jugador que mueve las fichas blancas, derrota a Dufresne en 1852, Berlín. Si tuviese que definir lo que es Cubes, diría que es un ajedrez cúbico almacenado dentro de un cubo, el cual se mantiene suspendido dentro de otro cubo y se conserva resguardado en un cubo de madera. Para los que me conocen, la elección del tema era evidente. Soy una persona que percibe la belleza en la magia. Y el deseo de poder plasmar estas ilusiones sobre un material físico me llevó a desarrollar este ajedrez. Sin embargo, yo no me levanté una mañana con un ajedrez transparente en la cabeza. Este no es más que el resultado del estudio y desarrollo de un gran problema. En los inicios del proyecto planteé la idea de crear un hexaedro contenedor expositor con 6 juegos en su interior, uno por cada lado del contenedor. Ajedrez, damas, baraja inglesa, póker de dados, dados comunes y el Go. Todos y cada uno de estos juegos llevan tras de sí una rigurosa investigación, por lo que los dividiremos en 3 modalidades. Juegos de captura, el ajedrez, damas y el Go, en los que en 1 contra 1 el mejor jugador somete al oponente. Juegos de cartas, como la baraja inglesa, en donde el poder y el estamento social quedan reflejados en las cartas. Y juegos de azar, como el póker de dados y dados comunes, en donde la estrategia es mínima. Ajedrez, con una procedencia india, iba a ser el protagonista sin duda de todos los juegos nombrados, y el único de la modalidad de captura que posee una diferencia social al igual que la baraja inglesa. En este juego, cada uno de los 2 jugadores posee un rey, una reina, 2 alfiles, 2 caballos, 2 torres y 8 peones. En los primeros diseños se observó la similitud entre la cantidad de piezas distintas y los movimientos que desempeñan en el tablero, con las caras de un dado. El peón, el lado número 1, pues su movimiento solo se realiza en un sentido y de 1 en 1, haciendo referencia a la primera línea de batalla, los soldados. El caballo, el lado número 2, con un movimiento en L, es el único que puede amenazar a diversas piezas enemigas. Su similitud con un caballero montado es más que evidente. El alfil, el lado número 3, con un movimiento en diagonal ilimitado. Alfil proviene del persa y significa elefante,
que posteriormente, con la evolución del juego, pasa a llamarse el mensajero, cuyo nombre en alemán significa corredor. El rey, el lado número 4, con su movimiento en cualquier sentido pero limitado a 1. El general, la pieza más importante de la batalla y a la vez la más débil, pues sin ella se pierde el juego. La reina, el lado número 5, también tiene su movimiento en cualquier sentido, pero ilimitado a cualquier cantidad de casillas. Su origen es desconocido, pero muy posiblemente se vea influido por la actividad en la guerra de mujeres, como Juana de Arco e Isabel la Católica, pues anteriormente esta pieza venía a ser un visir y su movimiento era mucho más limitado. Por último, la torre, el lado número 6, con un movimiento horizontal y vertical ilimitado, se asocia a los elefantes de guerra indios y posteriormente a los carros tirados por animales, aunque la apariencia actual se debe muy posiblemente a las torres de Hogwarts. A modo de mantener las figuras guardadas entre sí, con un efecto visual, se preparaban para que fuesen encajadas. El tablero de ajedrez está compuesto por 64 casillas iguales, 8×8, a las cuales se le añadiría una subdivisión con la intención de sacar una cuadrícula de 19×19, obteniendo así 361 intersecciones para jugar al Go. Las damas, el origen de este juego es egipcio, se disponen de 24 piezas, 12 blancas y 12 negras, y no requiere de un diseño complejo, pues se pretende utilizar los peones del ajedrez para tal. Se jugará en el tablero de ajedrez, pero solo sobre los cuadrados negros. El Go, sin duda el más molesto de los juegos, ya que requiere de 181 piezas negras y 180 blancas, que irán colocadas sobre las 361 intersecciones del tablero. Requerían de un diseño extremadamente pequeño que dificultaba su producción y almacenaje. La baraja inglesa, comúnmente llamada baraja de póker, tiene su origen en la baraja francesa, que a su vez pudo sacar influencias de la baraja española, italiana o del tarot. En la originaria baraja francesa, cada una de las figuras representa un personaje histórico. Para empezar, la J, tal y como la conocemos, era una V de ballet, que significa sirviente o criado, una D de dama y la R de rey. En la versión inglesa, para el 1500 después de Cristo, Jack era llamado Knave, que significa bribón, y era un criado masculino entre la realeza. La confusión entre la KN y la K hizo que pasase a denominarse con la letra J. Un curioso dato sobre la baraja francesa es que cada figura tenía su propio nombre escrito junto al valor y tiene rasgos característicos del personaje al que representa. Se cree que las inexpresivas cartas actuales inglesas es por la prohibición de importación de todo naipes impuesto por Carlos I de Inglaterra para favorecer la fabricación nacional, sumado a la menor habilidad de los grabadores ingleses, hizo que las cartas fuesen más abstractas. Mi diseño pretendía ser más actual, con una mezcla de fotografía e ilustración y manteniendo características del personaje al que representa dicha carta, así como su valor estamental. El palo de corazones representa la providencia al clero. La J de corazones, la Lahir, compañero de Juana de Arco, aficionado al vino, representado con una hoja en memoria de la uva y su característica hacha. La Q, Judith, un personaje bíblico, reina de Israel, degolló al rey de Babilonia mientras dormía por intentar invadirles. La K, Carlomagno, rey franco y católico devoto. Mantuvo una estrecha relación con el papado. El palo de diamantes representa al dinero, a la nobleza. La J, Héctor, héroe de guerra, murió por defender Troya. La Q,
Rachel, mujer y prima de Jacob, el cual tuvo que realizar muchos esfuerzos para conseguir su mano. Acá, Julio César, distinguido emperador romano. El palo de picas representa la ley o lo militar. La J, o Gier, uno de los 12 pares de Carlomagno. La Q, Palas, diosa griega de la sabiduría, representada con su lanza, es la única reina que posee un arma aparte de la tradicional flor. La K, David, personaje bíblico, proclamado rey tras derrotar a Goliat, el gigante. El palo de tréboles representa la libertad del pueblo. La J, Lancelot, mejor amigo y caballero del rey Arturo, se fugó con su reina, cuyos finales distan mucho de ser felices. La Q, Argin, un anagrama de Regina, que significa reina en latín. Es el único personaje que no posee una personalidad propia. Y la K, Alejandro Magno, que dirigió un gran imperio, un conquistador nato. Dados comunes y póker de dados. De estos dos juegos no hay mucho sobre lo que decir, salvo que se cree que su procedencia puede ser asiática para los dados comunes y alemana para los de póker. Para el almacenamiento se debía crear un cubo lo suficientemente grande, no solo para mantener en su interior todos los juegos, sino que posteriormente le permitiese evolucionar a un mueble de pared, dejando uno de sus lados para el tablero de juego. El desarrollo estaba avanzado hasta que se puso delante una evidencia, y es que el estudio de los juegos individualmente y el planteamiento de su contenedor había hecho que me saliese de mi primera idea de ilusión. Esa transparencia y juego visual se había visto mermada por la cantidad de contenidos. Es por esto por lo que se procedió a simplificar el proyecto siguiendo algunos de los esquemas de la Bauhaus, característico por sus diseños geométricos con formas simples y estudio del color. La diversidad de ajedrezes hoy en día hace que el efecto de innovar y sorprender sea una tarea difícil, pues para los más jugadores la usabilidad y sencillez de un juego tradicional son las más importantes cualidades. Y así, como un ajedrez de Alien tiene su propio target, Cubes va dirigido a un público ligeramente más amplio, donde el placer de este deporte colisiona con la belleza de los juegos de ilusión y rompecabezas. Y es por esto, por lo que Cubes no solo es un juego de ajedrez, sino que también una obra visual digna de exposición. Y con esto doy comienzo al desarrollo del producto. Una vez planteado el proyecto y con un estudio previo realizado, se comenzó con un esbozado básico en el que cada jugador tendría la posibilidad de, con unas piezas clave, dejar correr su imaginación y diseñar sus propias fichas. Esta idea se derrumbó pronto al entender que 128 piezas son demasiadas y un diseño personalizado de cada jugador puede llevar a confusión. En la segunda versión se trabajó en 2D en base a una retícula de 30 y 60 grados, con la finalidad de crear dos estructuras macizas como soporte para cada bando. Claro que esta vez el tablero sería independiente y aunque el resultado era viable, las proporciones no eran armónicas y requería de que las estructuras tuviesen un molde previo para la colocación de las fichas y perdía el efecto deseado.
Con la intención de volver a la idea inicial de un cubo transparente, se tomó como referencia el hipercubo. El hipercubo es una figura formada por dos cubos tridimensionales desplazados en un cuarto eje dimensional. La idea de que las piezas de ajedrez formasen un cubo suspendido dentro de otro cubo estaba bastante más encaminada con el propósito de ilusión, con lo que se procedió a diseñar unas piezas que, unidas entre sí, formasen un hexaedro. Para la formación de este hexaedro se partió de la división de 3 niveles, cuya altura marcarían la profundidad de cada pieza. A estas alturas del proyecto ya me había reunido con diversas empresas que trabajan en metacrilato, he investigado sobre los grosores de las planchas, llegando a la conclusión de que 30 milímetros sería el grosor más indicado, con lo que el cubo viene a medir unos 90 milímetros cuadrados. Bien, se comienza con un esbozo de figuras, trabajando sobre un cuadrado plano de 30 por 30, marcando una retícula de 3 por 3 con sus correspondientes subdivisiones, de los que tras varias pruebas y teniendo en cuenta el estudio del comportamiento de las piezas, se llega a la siguiente conclusión. Las combinaciones, como ya he nombrado, son la principal cualidad de este ajedrez, ya que no solo se contemplan en el terreno de juego, sino que también en su almacenaje. En un mismo nivel, y basándonos en su sistema de creación, entraría un rey, una reina, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 4 peones. Esto, más otro nivel para el oponente, hace que quede un nivel más para 18 peones. Claro que las combinaciones son varias y se dejan al gusto del jugador. Con el diseño del ajedrez terminado, empezaríamos con su contenedor y su tablero. Para que el ajedrez quede suspendido dentro de otro cubo, requiere de un contenedor que mantenga una separación con el cubo exterior mediante 4 varillas de acero por lado. Estas varillas poseen un recubrimiento de metacrilato para dejar la distancia exacta entre ambos lados. Y es justo en este punto donde sale el primer problema. Las varillas van atornilladas a ambos lados y aun sin necesitar destornillador, 16 tornillos puede resultar incómodo de quitar cada vez que se quiera jugar. Es por esto que se estudió la forma de simplificar las varillas a tan solo una por lado, siendo así únicamente 4 los tornillos necesarios de remover para jugar. En base a una idea, se realizó una búsqueda de posibles tornillos manuales, aunque al final se optó por crear unas tuercas personalizadas para que el coste del producto se viese reducido. Resuelto este problema, venía de frente otro inconveniente. Los laterales, al tener tan solo una varilla en vez de 4, podrían rotar, por lo que se pensó en algún sistema para que mantuviesen la consistencia. La primera idea era convertir dichos laterales, que posteriormente serían el tablero de juego, en piezas de puzzle. No era mala idea si no fuese porque al convertirse en tablero dejaría algunas casillas partidas, o en el caso de ampliar estos lados quedarían unas pestañas que visualmente no son agradables. Por lo que se idearon unos dados que con unos cilindros de metal encajarían los laterales entre sí, evitando de esta forma movimientos indeseados. Dado que todo el proyecto está realizado en metacrilato transparente y acero, para poder diferenciar las piezas y los cuadrados negros del tablero, se trató el metacrilato para dejarlo translúcido con un efecto de hielo. Para ello se habló con una empresa de arenado a presión, pero la arena rebotaba en el metacrilato y no rompía. Otra opción era lijar las piezas con una pasta que diese este resultado, pero es totalmente manual y encarece considerablemente el producto. Se opta pues por el resultado más cómodo y procedemos a pintarlas con una pintura especial que deja este resultado. El inconveniente principal de la pintura es que a la larga, por el roce y uso, puede desgastar ligeramente cantos y esquinas. Para unir el tablero
se ha usado el mismo sistema que con los dados. Disponemos de 4 cilindros que irán pegados por uno de sus lados al tablero, dejando así la otra parte para unirla por presión. Tras el envío de planos a fábrica y reuniones con el respectivo responsable de su producción, se hicieron diversos cambios generales para que la elaboración resultase más cómoda y productiva. Es por eso que se eliminaron uno de los cilindros de metal del lado y se utilizó un sistema de pegado para unirlos a sus correspondientes lados. Así pues, los separadores también se unirán al cubo interior mediante este sistema. Otro inconveniente es que el tamaño inicial de los dados dificultaba su producción y al acoplarlos a un tamaño estándar chocaban con las esquinas interiores del cubo, por lo que se recortaron dichas esquinas. Con el producto terminado, y a falta de un packaging para poder transportarlo, se recurrió a los tradicionales juegos de mesa, en donde la caja de madera aguardaba su turno. Dicha caja, construida con madera de teca y un forrado interior a base de terciopelo negro, mantendrá el ajedrez herméticamente sellado y resguardado de movimientos indeseados. Los laterales se unen entre sí mediante el sistema de cola de Milano y junto con una cerrajería estilo maleta, para unir ambas partes, le da visualmente un aspecto más robusto y resistente. Ya tenemos nuestra caja terminada y lista para incorporarle un nombre. Cubes nace de la unión de la palabra cube, cubo, y chess, ajedrez. Para ello, se ha utilizado la tipografía avant-garde por su elegancia y forma geométrica. Para el logotipo se estudió la proyección de un hipercubo sobre el plano, pero es en su representación isométrica donde se encontró un resultado más atrayente, mostrando esta de una forma minimalista el contenedor y su contenido. Además de esto, se creó una web a la que podéis acceder entrando en www.cubes.es, se escribe cubes con 2 S, en donde podréis ver no solo las imágenes de la presentación, sino que también el resto de apartados que os iré mostrando ahora mismo. Monge Hermanos, empresa encargada de la producción del producto. Aquí podréis ver algunas imágenes del making of. What is it? Con una pequeña introducción sobre el producto, que ya habéis oído. Movie, que no voy a poner otra vez. Póster, que también tenéis ahí colgados en la pared. Y por último, Gallery, donde se encuentran las fotos del producto y os mostraré a continuación. Esta sería la caja de almacenaje que tenéis aquí delante. Esta es la plaquita de metal que incluye el logo propio de Cubes. Un detalle de la cerrajería. Asimismo tiene unos agujeros donde las tuercas del cubo pueden sobresalir. En esta imagen se puede apreciar más o menos el terciopelo negro. Y este sería el producto.
Primero se eliminan las tuercas y los correspondientes lados que forman el tablero. Pues se elimina la parte superior, que sería la tapa. Este es un detalle para que podáis ver los reflejos y juego de luces que están representados. Un detalle de los dados. Un detalle de las tuercas. Bueno. Las tuercas. Este sería el tablero. El tablero, al ser transparente, para evitar pintarlo, se ha utilizado una máquina que imprimía con láser y lo que hacía era rayar todos los cuadrados en diagonal, como podéis observar, y siempre se contemplará un pequeño efecto de more. Este sería el ajedrez blanco, donde de izquierda a derecha se puede observar la torre, el caballo, el alfil, el rey, la reina, otra vez el alfil, el caballo y la torre. La línea de delante son todos peones. Y este en transparente. Y este sería con damas. Como podéis observar, pues, son los peones. Bien, finalmente, con el agradecimiento a las personas que han colaborado con el proyecto, ya sea con ideas, nombres o gasolina, doy por concluida esta presentación. Si no hay ninguna pregunta, doy paso al tribunal. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Esto lo has hecho tú o es un objeto extraterrestre? Vamos a ver. O sea, estoy absolutamente apabullado. Absolutamente apabullado. Creo que sin duda es el mejor proyecto que se ha presentado a la escuela, pero estoy convencido que es el mejor proyecto que se ha presentado en muchas escuelas de diseño. Es impresionante, Rubén. Has hecho una escultura, pero has hecho... Ya no solo una escultura, es un objeto de arte. Yo me pondría un altar en mi casa y lo adoraría todas las mañanas. Me haría volver a rezar, no sé, son cosas, es impresionante, vamos, es impresionante, es una belleza espectacular, vamos, bueno, impresionante. Vale, bien, Rubén,
hablando del proyecto, creo que es un proyecto redondo donde se conjugan, donde han movido muchísimas piezas, valga la redundancia, y donde se conjugan perfectamente lo que es el arte y la función. Por lo tanto, has creado un objeto de diseño, un objeto de diseño de verdad. No es un objeto de diseño de mentira, está ahí, es un objeto impresionante, es una escultura. Me encanta el proceso de tu trabajo, evidentemente, esa conjugación entre las matemáticas, la geometría, la estética, la elegancia que has aportado al proyecto. Impresionante. No te voy a decir nada más. No te voy a decir nada más. Bueno, si me lo regalas. Vale, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, yo no te conocía, no conocía el proyecto y la primera palabra es apabullante, que ya ha salido y me imagino que saldrá más veces, porque es así. Normalmente en este tipo de proyectos pues se habla bien y se habla mal, se buscan defectos, ¿no? Pero yo estoy intentando y no puedo decir ningún defecto. Todo lo que veo es positivo. Desde todo el proceso de búsqueda de referentes, del rigor histórico que estás siguiendo, toda la documentación e investigación, que es exhaustiva, hasta la parte que a mí más me afecta, que es la gráfica, está todo cuidado, absolutamente todo, o sea, no ha dejado nada en el aire. Me gusta además muchísimo, y eso se aprecia aquí, y creo que es el leitmotiv un poco de todo tu trabajo, que partes de algo muy tradicional, muy antiguo, vamos a decirlo, para llegar a una renovación absoluta de ese mismo objeto. Y justamente en el propio packaging, donde trabajas con esa caja que recuerda a los magos, ¿no? Y parece que van a salir palomas de ahí, y todo, ¿no? Junto con ese contraste con el objeto de diseño, que es, como ha dicho Carlos, es una escultura en sí mismo, ¿no? Es impresionante. Pero me gusta porque creo que en muchos sitios has hecho eso, has jugado con la parte clásica del asunto y lo has traído a este siglo, ¿no? Me parece genial. Y claro, pues, la síntesis a la que has llegado, tanto en el objeto en sí, como en las piezas en sí, como en, no he visto el folleto, pero lo poco que he visto, con la logomarca, que recuerdo que me mostraste hace un tiempo, sí. No sabía ni qué era este proyecto y creo que es perfecto, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Síntesis absoluta. No sé, me parece perfecto. Y además esto, si no se hubiera hecho bien, si no se hubiera hecho con la precisión que hay, hubiera sido un fiasco, ¿no? Como encima has llegado a la perfección. Bueno, no tengo más que palabras de elogio. Enhorabuena. ¿Doy paso aquí a Alberto? Claro, después de lo dicho, queda poco por decir. Yo en cualquier caso hay cosas que me han parecido sumamente interesantes, que podrían verse a lo mejor desde un lado, si no negativo, sí extraño, pero sin embargo que me parece que es positivísimo, ¿no? Demuestra que para querer hacer algo, incluso para querer jugar al ajedrez, hace falta un esfuerzo. Porque tener esto en casa y decidir, tengo que montarlo para jugar, hace falta un esfuerzo que para mí es un hecho positivo hoy en día, porque como todo es tan fácil, todo es tan rápido, todo depende tanto de un botón, el determinar que uno quiere jugar al ajedrez y se ponga a desmontar el equipo, me parece apasionante, a mí me entusiasma. Podría verse como negativo, pero me entusiasma. Yo no lo he entendido muy bien, ahora después me encantaría que nos lo enseñaras, o sea, que hicieras una demostración de mago, porque como tú has hablado de ilusión, esto es pura magia. Y me ha gustado muchísimo una frase que has dicho, que es perfecta para los estudiantes que puedan estar, o los alumnos que puedan estar viendo en la presentación. Me ha encantado que digas que uno no se levanta con un cubo transparente en la cabeza. Es fantástico, esa frase es genial en la presentación, porque verdaderamente el esfuerzo que supone inventarse algo, llevar un proceso lógico y acabarlo en estas condiciones, supone que nadie se ha levantado con ese cubo en la cabeza. O sea, el tener ideas es hasta a veces, cuando un alumno dice tengo una idea, hasta te da miedo, ¿no?
porque la idea no es más que el principio motor del desarrollo de un proceso que después cuesta mucho de elaborar y de llevar a cabo bien como tú has hecho. Me ha encantado la mezcla de lo transparente, o sea, lo líquido, o sea, con lo sólido, que es la caja. Es imprevisible que después de tanto metacrilato, de tanta transparencia, es imprevisible que encima tenga que estar en algo sólido. Esa duplicidad de lo transparente, lo líquido y lo sólido me parece una idea acertadísima. Aparte que el diseño de la caja me gusta mucho, los broches, estupendo. Ahora pues cuando nos hagas una pequeña demostración, que todo esté encajado, nunca mejor dicho, metafóricamente y realmente. Las piezas están encajadas y me ha chocado porque cuando has empezado, porque decía un poco Carlos, también hablaba de lo extraterrestre, a mí me ha pasado una cosa parecida, porque en un momento, lo bueno de estos eventos es que igual que Tony y yo no supiéramos nada del proyecto, lo que quiere decir que cuando nos lo encontramos podemos alucinar más que Carlos, que ha tenido un seguimiento, ¿no? Y cuando has empezado, hasta yo me he confundido, porque has empezado a decir que era algo así como un cubo con las fichas dentro de otro cubo de metacrilato, dentro de otro cubo de madera. Yo pensaba que ibas a decir que debe estar en un frigorífico a 30 grados bajo cero, que yo pensaba que esto ya se iba a desmadrar, porque era muy difícil de entender que un ajedrez fuera todo eso. Y eso es lo bueno que tiene el diseño industrial sumamente creativo, ¿no? Como el que tú has demostrado. Yo, en un momento dado, lo que sí, por poner un poquito la guinda del pastel esta que a nadie le gusta poner, porque es lo que aquí en Valencia se sabe y se llama como el tocacollons. Yo sí que pondría una pega, pero no al proyecto, que me parece perfecto, apabullante, o en palabras de Jesulín, en las dos palabras de Jesulín, ¿no? Me parece impresionante, pero es, como siempre, el tema de la presentación. O sea, no es que esté mal, ya quisieran muchos hacer la presentación que tú has hecho, programada y estupenda, ya quisieran muchos. Pero el hecho de no interiorizar el discurso y leerlo a cierta velocidad le quita seducción. O sea, yo creo que os deberíais concienciar los alumnos en que cuando se presenta un proyecto se trata también de seducir, no de explicar. Y esto te sobrepasa la presentación. El proyecto lo sobrepasa con creces. La presentación no es que haya estado mal, ya te digo que ya quisieran muchos haberlo hecho como lo has hecho tú, y con la sobriedad que lo has hecho. Pero si yo he habido cosas que me hubiera gustado entender y no me daba tiempo a entenderlas, como lo de las 4 tornillos y las 4 varillas. Me hubiera gustado que con un puntero me señalaras los dibujos y dijeras en qué consiste el haber eliminado tanta tornillería y haberlo dejado solo en 4. Y otras cosas más que se me han ido. Y eso me hubiera gustado verlo, ¿pero por qué? Porque me hubiera gustado que hubieras interiorizado el discurso y con tranquilidad hubieras seducido a quien se lo explicabas. Y ahora una última pregunta que me ha chocado es: ¿el caballo y el alfil? Sí. Los has situado de una determinada forma. ¿Ha habido una explicación lógica por el que el caballo está en esa posición y no formando una escalerita, y el alfil está en esa posición y no con un triángulo enfocado frontal? ¿O es estética o es...? Hombre, a la hora de jugar, como se parte de un cubo, puedes componer la moneda de sala. Pero principalmente es de esa forma porque al verlo desde arriba, Sí. tú puedes ver la L, que si la pusieses en forma de escalera no verías. Asimismo, el alfil, si lo pones desde arriba puedes ver esa diagonal, Sí. que si la pones como rampa no puedes ver. Fantástica la aplicación. Sí, y además convincente. Yo tengo otra pregunta que se me había quedado. Has hablado al principio de, bueno, ajedrez, damas, has seguido hablando del Go, no sé cómo se dice, de póker, de dados, de las naipes, de todo esto, y pensaba que es que también iba a contener eso. ¿Es que en un principio era la idea? En un principio sí que se iban a incorporar todos estos juegos, Sí. pero requería o sea, si el ajedrez ya ocupa esto, el contenedor general habría sido considerablemente más grande, y la transparencia y ese efecto que se consigue, bueno, que se ha conseguido, posiblemente, por ejemplo, si se incorporan cartas, no se puede obtener, puesto que cartas transparentes sería un poco problemático de jugar. Pero eso sí que, o sea, Rubén, se te ha perdido un poco, ¿eh? O
O sea, yo porque lo sabía, evidentemente, pero tenías que haber explicado mejor que el proyecto en un principio fue esta recopilación de juegos y que al final, que siempre viene muy bien, o sea, siempre que hay un problema de diseño nos conviene, o sea, simplificarlo al máximo, ¿vale? Entonces tú decidiste simplificarlo al máximo y creo que es la base del éxito. Yo creo que es muy buena idea, o sea, te hubieras vuelto loco incluso con el Go, que como has dicho al principio, las subdivisiones te daban, no sé si eso es así porque por casualidad o porque el Go sale del ajedrez o por alguna razón, pero te hubiera complicado la vida, efectivamente. Y lo de los naipes y tal, es que has hecho una explicación ahí histórica tan espectacular que luego uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con aquellos, no? Eso yo creo que es otro proyecto, ¿no? Que puedes hacer perfectamente. La idea se inició, pasa que, bueno, y es que en las damas o el Go tampoco hay mucho más que desarrollar. Entonces sí que se inició, pero al encontrarnos con este problema de que todo perdería el efecto que se estaba consiguiendo, no se siguió adelante. Yo creo que es buena idea que lo hayas dejado en damas y ajedrez. Yo Rubén, personalmente, creo que mis compañeros también, te animaría a que lo presentases a un concurso de diseño del producto. Pero no a un concurso cualquiera, a un buen concurso de diseño del producto, porque estoy convencido que tendrías muchísimas posibilidades. Esa es mi posible. De momento la luna, si puede ser. Decir, la luna y una, sí. Bueno, quién sabe. Sí. Después, pero sí, tiene la calidad como para... Ahora hay que ver si el jurado está a la altura de tus circunstancias. Muy bien, Rubén, pues muchas gracias y... Una demostración rápida de cómo se desmonta. Sí, claro, tenemos que llevar un poquito a esto, ¿no? Los guantes, Rubén. Venga, ponte los guantes. Ponte los guantes, ponte los guantes. Ya he presentado, ya... Poner música de No. No, entendemos. Eso se debería estar proyectando en el proyector, ¿no? un poquito de... Esta es magia de hacer. Si mueve las manos como un mago, ¿eh? Es que es mago. Es que es mago. Mira esa pieza, qué bonita que es. Por cierto, otra cosa, las fotos que has hecho, ya que eso me incumbe más, que has hecho estupendas. Eligiendo el horizonte en negro, en blanco o en negro de fondo o blanco de fondo, el momento en la justa medida. Muchas gracias. Ahí. Es un juego más dentro del juego. Aquí hay 3 juegos en realidad.
Carlos, Sí. me haces un favor, que puedes poner de pie al lado de él, porque si lo ves aquí no nos vemos. Vale. Gracias. Ahora sí. ¿Tienes asignado las negras a una de las dos? En un principio son tanto unas transparentes y otras blancas. Se puede jugar como se quiera, porque al fin y al cabo la posición depende del fondo también del tapete. Yo he jugado con el negro, Sí. porque me parecía que el juego de luces era más adecuado. Transparente es el negro en este caso. En este caso sí. Sí. Sí, Así. perfecto. Sí. Este sería el ajedrez montado. Sobran las suficientes piezas para poder jugar a las damas y aún así sobran dos de repuesto. Ya la caja. Hay que verlo de cerca. Realmente no hace falta ni negro, ¿no? Ahora mismo están en Cuando he puesto la partida que se pone. Sí, no, eso porque Como estaba caja. Y he visto el sarpillo, sí, se quedaban cortos. Pero aquello como Y no cuesta. No, enseguida no es poniendo así. Que pasó en el vídeo que diga. Igual que esto. Igual que esto. Y lo veo mejor. Además también es la serie Te has dejado y muy bien El que quiera pasar a verlo, que pase a verlo. Pero, espera. Cuidado. uso y masaje y todo eso también está adentro. Va adentro y perfección.